Bueno, nos encontramos con que ayer, sorpresivamente, el Consejo Nacional Electoral anunció que se trasladaba la fecha para las elecciones parlamentarias y de gobernadores y de diputados a consejos legislativos regionales para el 25 de mayo. Según la explicación que ofreció Elvis Amoroso, presidente del CNE, esto es por petición de los actores políticos, actores o partidos de la democracia, según expresaba, que han hecho planteamientos para poder organizarse mejor. Era como muy prematuro quizá para muchos o muy corto el tiempo para organizarse, para la escogencia incluso de candidatos a gobernaciones, a diputaciones regionales y a la Diputación Nacional en la Asamblea. Entonces, el 25 de mayo, domingo 25 de mayo, será la fecha en donde finalmente habrán de reunirse los venezolanos que así lo dispongan y tengan el propósito de involucrarse en este nuevo proceso electoral. La fecha, sin embargo, del 27 de abril queda para una consulta electoral sobre proyectos comunales, es decir, para que se presenten y se voten proyectos que las comunidades han escogido para enfrentar los problemas muy puntuales y fundamentales que puedan tener. Pero esa elección, la elección más significativa, está para escoger nuevos diputados a los consejos legislativos regionales y las gobernaciones, será el 25 de mayo. Incluso ayer mismo se conocía que el partido de gobierno aplazaba para el 15 de marzo las asambleas para escoger candidatos que se postulen a cualquiera de los cargos que están en disputa o en concurso, para que puedan tener participación allí. Así que bueno, esa es la información con la que encabezamos porque se jerarquiza, ¿no? Y toma a muchos de sorpresa. Habrá que conocer algunos otros detalles del por qué este cambio, pero bueno, en principio es el argumento que ofreció el presidente del CNE. Sobre esto también, sobre elecciones, ayer se pronunciaba la plataforma unitaria democrática, que en ella confluyen algunas organizaciones políticas de la oposición, en este caso, de la otra oposición, como suele llamarse, porque hay una que participa dentro de la Asamblea Nacional y que ya escogió en su momento, en 2018, sus diputados. Bueno, en esta oportunidad, o en el 2020, en esta oportunidad, ahora las organizaciones políticas han estado discutiendo qué hacer. La plataforma unitaria ofreció un comunicado a la opinión pública venezolana donde colocaba sus condiciones para participar. Primero, hablaba de una retoma del diálogo para discutir, en primer lugar, lo que fueron los resultados del 28 de julio. Habló de la liberación de los detenidos políticos como otra condición. Habló de un proceso electoral justo y transparente. Habló en ese comunicado también de la presencia de observadores internacionales. Eso como condiciones fundamentales para involucrar a estos partidos que están y hacen de alguna manera vida en la plataforma en el proceso electoral. Sin embargo, partidos que forman parte de esa estructura ya parece ser que han dispuesto su participación. En este caso, hay algunas organizaciones o líderes de algunas organizaciones que forman parte de la plataforma, que han decidido que deben participar y lo que suele decirse genéricamente no perder los espacios, a pesar de la controversia generada por el proceso electoral del 28 de julio. Esto ha dividido a la oposición porque hay otro sector que ha decidido que no se involucra, que no participa y que no presentará candidatos, ni alternativas ni propuestas en ese sentido. Se conoce ayer mismo, por cierto, el movimiento Encuentro Ciudadano también dispuso que no iba a participar. Entonces, dentro de las propias organizaciones que hacen vida, alrededor de la plataforma unitaria, hay criterios dispares y ya se verá en última instancia que deciden los que van y los que no van, en último caso. Bueno, continuamos recorriendo nuestra agenda del día de hoy. Sobre el episodio de Guyana que ayer reseñábamos, es decir, el gobierno guyanés acusó a bandas o sindicatos, así los denominan,
no tiene que ver con los sindicatos laborales, sino al estilo de las mafias, grupos que tienen actividad criminal o actividad delictiva. El gobierno de Guyana decía, atribuyó a estos grupos a provocar un enfrentamiento armado que dejó un saldo, según han dicho las autoridades de Georgetown, de 6 personas heridas, 6 soldados heridos. El gobierno venezolano respondió diciendo que eso era un fake news, que era un invento, que era una falsa noticia y que eso no había ocurrido, que había pasado algo, que a esto vengo a propósito de lo que les voy a decir. El Ministerio Público, hubo algo de desorden y lo que fue el supuesto enfrentamiento, pues faltarían detalles para determinar y confirmar del todo. Hay solo la versión de Guyana. Sin embargo, se presentó una situación irregular, no conocemos los detalles, que va a investigar, lo anunciaba ayer un comunicado del responsable de la Fiscalía, Tarek William Saab, y que se va a castigar pues a los responsables de quienes hayan provocado esta situación de inestabilidad o desorden, que no se conocen los detalles en ese sentido. Sin embargo, el comunicado de la Fiscalía alude a que quienes hubiesen o quienes promovieron de alguna manera esta irregularidad y esta promoción venían del otro lado, es decir, que fue provocado por factores vinculados al gobierno de Guyana. Hay que conocer más detalles, sin embargo, esto es lo que como información surge en el día de ayer y está expresado en diversos medios de comunicación social. Bueno, atención a las personas que viajan a Colombia por diversas razones. Ayer Migración Colombia estableció nuevas reglas para los venezolanos que, por ejemplo, por vía aérea van a visitar Bogotá. Tendrán no solo que llevar pues su tiquete de ida, ¿no?, que lo tienen que mostrar cuando van a hacer en el counter de la línea aérea acá en Venezuela, sino que también tienen que, cuando lleguen a Colombia, mostrar el pasaje de regreso, el ticket de regreso. Es decir, usted va, pero usted tiene que garantizar que no se va a quedar en Colombia y que va a regresar. Eso es una nueva condición y ya se comunicó pues a las líneas aéreas lo que deben hacer. Y acá en Venezuela eso repercute porque las agencias de viajes tendrán que vender los boletos con la condición que impuso o estableció Migración Colombia. Compre su pasaje, pero tiene que tener el pasaje de regreso. Claro, eso genera mucha confusión porque, por ejemplo, hay personas que tienen a Colombia como puente para visitar otros países o viajar a otras naciones o tomar otras rutas y tienen que tener muy claro cómo será el proceso de retorno. Entonces hay personas que van, por ejemplo, o vienen a Venezuela de visita, compran su pasaje al destino, a lo mejor el destino donde viven, entonces no pueden tener un pasaje de regreso porque viven en otro lugar. Eso tiene que aclararse, ¿no?, porque genera mucha confusión. Igual que Migración Colombia ha determinado que aquellos que tienen antecedentes penales o que han sido deportados no pueden ser recibidos en territorio de Colombia. Así que bueno, esto se conoció en el día de ayer. Y hay que entonces darlo a conocer porque, bueno, es muy fluido en este momento la comunicación aérea y de otro tipo, por supuesto, la terrestre, es obvio, entre Colombia y Venezuela. Bueno, seguimos. Ayer el gobierno de los Estados Unidos declaró como organización terrorista, criminal e internacional al Tren de Aragua, junto con otros grupos criminales vinculados al narcotráfico, algunos mexicanos y otros centroamericanos. Así que, bueno, se les perseguirá, se lanzará sobre ellos alguna ofensiva y tendrán que pagar cuentas con la justicia de los Estados Unidos porque considera que son perturbadores, que son elementos que ponen en peligro la seguridad de los Estados Unidos. Por lo tanto, entonces ha dispuesto el gobierno de Donald Trump que tienen que defenderse frente a estas bandas criminales, entre ellas, como banda terrorista ahora internacional, el Tren de Aragua. Otra información, pero nos retornamos al país para dar algunos detalles. Ayer Nicolás Maduro, frente tal vez a algunos reclamos que han hecho diversos factores de la sociedad venezolana, ha dispuesto y envió un mensaje a la comisión que trabaja en la reforma constitucional que participen todos, que no solo son partidos políticos vinculados de alguna manera al gobierno o que tienen relación con el gobierno, sino también todos los sectores de la sociedad venezolana que deben dar su aporte y sumergirse pues en una discusión que se hará para modificar el texto constitucional. Se habla de hacer modificaciones en 80 y tal vez crear nuevos artículos que se incorporen a la Carta Magna de la República. Así que pendientes en este sentido.
Otro elemento importante y preocupante, fundamentalmente preocupante, es el desenvolvimiento de la paridad cambiaria. La paridad oficial, que es la que debe usarse, esto lo ratificamos, en este momento, para el día de hoy, en la apertura del mercado, está en 62.54. Pero resulta ser que como hay escasez de divisas, se ha presentado una situación pues que algunos califican de especulativa y otros califican de la que no puede, bueno, de la que no hay más remedio, que es ir a un mercado paralelo donde la paridad entre el dólar y el bolívar, por la urgencia tal vez de algunos sectores, ya sea a título individual o empresariales, tienen que acudir para obtener divisas porque tienen que realizar determinadas operaciones o asumir algunas responsabilidades. Y esta paridad cambiaria en el mercado paralelo se disparó casi a 80. Entonces imagínense la distancia que hay en el dólar oficial, que es el que debe utilizarse, que hoy está a 62.54, a una que se maneja en el mercado paralelo. Algo tienen que hacer las autoridades monetarias para detener esta situación. Vamos con temas internacionales. En principio tenemos la salud del Papa, ligera mejoría. Es la calificación que le dio el Vaticano en el día de ayer a la información que surge del centro hospitalario donde está internado el Papa Francisco. Tiene actividad, no necesita respiración artificial, ha recibido visitas, incluso la primera ministra de Italia, Meloni, le visitó en el día de ayer, conversó unos 20 minutos con él, está activo, pero con el cuidado y la reserva del caso. En cuanto a Ucrania, ahí sí que hay un lío, luego de una declaración muy fuerte y muy desconsiderada para muchísimos líderes políticos internacionales que hizo Donald Trump en contra del presidente Volodymyr Zelensky. Se atrevió a decir Trump que era un dictador, que era una persona que no se había, digamos, remozado para su sociedad con nuevas elecciones, que además de todo ello era el culpable del conflicto y que de no tomarse decisiones en ese sentido, pues Ucrania hasta podría desaparecer. Él da como un hecho que Rusia va, si no se logra un acuerdo, a acabar con Ucrania. Son términos muy fuertes que por lo general no se utilizan en el lenguaje diplomático, pero no precisamente Donald Trump tiene esa característica de utilizar los matices del lenguaje diplomático. Entonces, es una situación difícil. Ayer el mismo Zelensky decía que Donald Trump lo que tenía era una desinformación y que solo recibía una información equivocada o torcida de parte de los rusos en cuanto a lo que son elecciones, que no se pueden realizar porque están en guerra, en fin, y otros señalamientos que fueron desconsiderados. Hubo jefes de Estado o responsables de gobiernos como el de Alemania que consideró que era inexacto tener que calificar a Zelensky de dictador, y otros gobiernos que están sumamente molestos por la forma como se ha manejado todo ello. Europa quiere, además, lo decía ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiere participar en lo que es este proceso, porque Europa se ve afectada sobre cualquier decisión que haga concluir la guerra. Hay cosas que deben determinarse de manera muy clara y, por supuesto, con la participación de Ucrania. Esto va a ser difícil, pero la situación tiende a hacerse muy tensa por esta calificación que hizo contra Zelensky, pues Donald Trump. También sobre el tema de la guerra de Gaza, nos encontramos que hoy se entregaron, ya por la diferencia de horarios, debe haberse hecho, los cuerpos de 4 personas pues, que están fallecidas y que murieron ya hace algún tiempo, de acuerdo al criterio del grupo fundamentalista Hamas, pues murieron por un bombardeo israelí ya hace algún tiempo atrás. Entonces esos cuerpos se entregaron en el día de hoy. Hay otras informaciones internacionales que relataremos en el respectivo segmento. En deportes, bueno, nos encontramos con que el Madrid ratifica pues su calidad y en este caso triunfa 3-1, dominando el partido frente al Manchester City en los playoffs. Para ir a octavos de final clasifica el Madrid, clasifican también, por ejemplo, el Feyenoord de los Países Bajos, clasifica también el Paris Saint-Germain, en fin, y otros equipos, u otro equipo adicional pues que se suma a los que ya clasificaron hace 2 días. Así que bueno, hay mucha información deportiva también que ofreceremos a todos ustedes en esta primera emisión también del béisbol de Grandes Ligas. Parece que Altuve sale de la segunda base y se va al outfield de los Astros de Houston.